Bien, entonces habíamos resuelto este ejercicio de estadística aquí en esta presentación en PowerPoint y lo íbamos resolviendo de forma manual. Íbamos viendo de dónde salía cada columna, ¿verdad? Los resultados para cada columna, esta tabla de frecuencia que era lo que queríamos saber, lo que queríamos hallar, ¿no? En este caso, el día de hoy, confírmeme si se está viendo, por favor. ¿Se está viendo en pantalla? Creo que no. La hojita de Excel. Vamos a ver ese mismo ejercicio que anteriormente les mostré en PowerPoint y que lo fuimos resolviendo de manera manual. Ahora lo vamos a hacer acá, en Excel, resolviéndolo ya utilizando fórmulas, ¿no? Y aquí ven ustedes que yo ya tengo resuelta la tablita, tengo resuelta también los datos previos para poder llenar esta tablita, pero vamos a borrar todos los datos que ven aquí para que nosotros podamos irla construyendo a partir de cero, ¿sí? Voy a borrar los datos allí y voy a borrar los datos acá. Porque el propósito de hoy es poder utilizar fórmulas, ¿sí? Entonces, se me ocurre también que puedo tener esta misma tablita replicada acá abajo, solo para que ustedes vean. Sí, aquí le voy a poner fórmulas usadas, ¿sí? Para resolver nuestra tablita de frecuencia. Acá voy a ponerle el nombre porque no nos deja. A ver qué esto es. A ver, todavía siguen ingresando algunos. Esta, ¿cómo se llama esta? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo se llama esta tablita? Mayrita Calderón. Ah, les tengo deshabilitado el listo allí. ¿Cómo se llama esta tablita? Cualquiera que me quiera ayudar. Es la tabla de Porcentaje. la tablita de frecuencia, ¿sí? Mi tabla de frecuencias. Aquí voy a resolver todas estas columnas, las columnas que tienen acá, y luego vamos a ver las fórmulas que hemos utilizado, ¿no? Para eso voy a poner esta misma tablita donde les voy a poner las fórmulas que se han utilizado. Bien. Y tenemos el mismo ejercicio que ya lo habíamos hecho de forma manual, que tenía que ver con el dato que vamos a analizar, que es cuántas veces has ido al cine en este año, ¿no? Esa fue la encuesta, ese fue el dato que nosotros vamos a recabar. Entonces, el dato que vamos a recabar es ese, las veces que una persona ha ido al cine en este año. Y a cuántas personas consultamos lo vamos a determinar aquí en N, dentro del número de datos. ¿Cuál es la fórmula que nosotros utilizamos? Es básicamente la fórmula de contar. Presten atención, aquí la voy a poner. Simplemente utilizamos la fórmula de contar, sin ninguna de sus variantes, contar, y selecciono el área, es decir, toda la tablita, que va desde B7 hasta F11 en este caso. Sí, pueden haber ejercicios que tengan mucho más datos, entonces yo necesito tomar más información. Listo. Selecciono el área y me dice que es 25. Concuerda con nuestro ejercicio, si lo ven aquí, era 25 el número de datos, ¿no? Bien. Utilizando la fórmula de contar. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, yo tengo esta tablita, pero no tengo los dos últimos datos? Entonces, si no tengo esos datos, no tengo que tomarlos en cuenta. Automáticamente me dice que los datos a analizar serían 23. Pero en este caso, pues sí los tenemos. Sabemos que sí están, alguien respondió en E11, dijo que había ido 2 veces y luego la última persona respondió que había ido una vez al cine. Bien, otro dato que me interesa saber aquí para poder hallar, para poder resolver esta primera columna, la columna de las X,
es el valor máximo. ¿Cuál de todos estos números es el número más alto? Y para Número eso, 5. correcto, sabemos que es el número 5, pero para esto utilizamos la función llamada max, ¿sí? Ponemos igual y max, ¿sí? Esta función me permite obtener de un conjunto de datos, le pongo yo el rango de todos esos datos, cuál es el número más alto, me va a decir que es el número 5, ¿ok? Y para poder saber cuál es el número más bajo, le vamos a decir nosotros que va a ser igual a la función min. Con min, o el número mínimo, el número más bajo de esta tabla de datos. Cierro el rango y me dice que va a ser el 0. El número más bajo de todos los números que están allí es el 0, ¿no? Y con esto yo ya puedo empezar a construir. En mi columna datos, acuérdese que X es datos y N es el número total de esos datos, ¿no? Entonces, empiezo a construir con 0 porque 0 es el dato más bajo y a partir de ahí voy revisando. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué llego hasta 5, señorita Arroyo? Arroyito, que está que se me duerme. ¿Por qué llego hasta 5? Hay que sumar todo. No porque hay que sumar todo, porque 5... Porque 5 es el número mayor. Correcto. Si yo aquí hubiese tenido, alguien hubiese dicho, no, yo he ido 6 veces al cine, entonces me hubiera dado como respuesta que el número más alto es 6. Y por lo tanto yo, en vez de llegar a 5, hubiese tenido que avanzar una fila más, haber creado hasta 6. ¿Ok? Pero solamente creo hasta 5 porque 5 es el número más alto. ¿Ok? Ahí ya recuperé el dato anterior. Bien. ¿Quién me dice qué es F? ¿Quién se acuerda de qué era esta columna F? Frecuencia. Frecuencia. Y la Los frecuencia números que se las repiten. veces que se repite algo, ¿verdad? En este caso, las veces que se repite esta información. ¿Con qué frecuencia nos respondieron que han ido 0 veces al cine? ¿Sí? Y si nosotros contábamos, voy a poner aquí un color, diríamos que íbamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces me respondieron que han ido 0 veces al cine. Si 6 personas a las cuales yo recabé este dato me respondieron que han ido 0 veces al cine. Por lo tanto, la frecuencia aquí sería 6. Pero como estamos en Excel, nosotros no vamos a contar de uno en uno, ¿sí? Porque al contar yo puedo cometer algún error. Puede ser que no vi el 0, uno de estos ceros que estaba aquí, y no lo tomé en cuenta. Yo dije, no, era 5, pero resulta que en realidad es 6. Para evitar ese error, entonces nosotros utilizamos las funciones de Excel. ¿Qué función vamos a utilizar? En este caso vamos a contar, pero a contar punto sí, ¿sí? Vamos a contar si cumple una condición. Y lo primero que le digo es que si dentro de este rango, establezco el rango, miren, lo primero que me pide es el rango, si dentro de este rango hay alguna celda que cumpla con el siguiente criterio, el criterio va entre comillas, entonces me lo va a contar. ¿Y cuál va a ser el criterio? Si hay una celda que tenga como valor 0, entonces me la va a contar. Y miren, me dice que es 6, ¿sí? Y correcto, eso es lo que nosotros teníamos. El primer dato era 6, ¿sí? Aquí vemos. Ok. Ahora vamos a ver con qué frecuencia las personas respondieron que han ido una vez al cine. Ya les digo, yo podía contar, voy a poner otro color. 1, 2, 3, 4 y me dice 5. Allá acá hay otro, 6. Entonces puedo poner aquí 7, profesor, son. Son 7. correcto.
a ese F2. error que quería llegar. Miren, si lo hacemos todo manualmente, podemos cometer un error. Ahorita no es tan notorio porque tenemos pocos datos, ¿sí? Pero imagínense las estadísticas reales que trabajan recopilando miles y miles de datos, tratar de contar de uno en uno de esos datos va a ser bastante complicado, ¿verdad? Podemos cometer muchos errores. Entonces, lo correcto es utilizar fórmulas aquí. ¿Por qué? Se nos escapó este dato, este 1 aquí se nos escapó. Entonces yo lo conté como 6, pero por eso voy a poner contar punto sí y le voy a poner el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Primero ubicamos el rango. ¿Cuál va a ser el rango? Toda la tablita que va desde B7 hasta F7, hasta F11. Y el criterio, en este caso, va a ser el criterio que sea el número 1, entre comillas, ¿sí? Pero como yo no quiero estar poniendo, mira, en cada celda tengo que estar poniendo, aquí va a ser el criterio el número 1 y tengo que poner entre comillas el número 1, ¿sí? Tengo que poner entre comillas y me dice que hay 7. Entonces tengo que acá poner otra vez que el criterio ya no es 1, sino que es 2. Que el criterio ya no es 2, sino 3. Y acá, etcétera, etcétera. Y Excel lo que trata es de facilitarnos las cosas, que con Excel podamos hacerlo todo más rápido, ¿verdad? Entonces, ¿yo para qué voy a hacer eso si puedo hacer lo siguiente? Contar, punto sí, y le digo primero el rango, como la primera celda, el rango y el criterio. En vez de ponerle el criterio, el número 0, yo le voy a decir que voy a tomar como criterio la celda que se encuentra en H9. El 0 se encuentra en ¿dónde? En H9. Entonces, ese va a ser mi criterio. Ah, pero ¿qué pasó aquí, profesor? Es que lo estamos poniendo entre comillas y como se trata de una celda, no hay necesidad de ponerla entre comillas, ¿ok? Entonces le estoy diciendo que en vez del 0 voy a tomar en cuenta la celda, ¿sí? Al hacer esto, Excel ya no va a mirar el número como tal, sino la celda. Y luego va a transformar la celda por el valor que se encuentra allí. Esto me va a permitir a mí hacer esto. Aplico el controlador de autorrelleno y lo tengo de manera automática. Repito que hice con este controlador, poniendo el mouse aquí en la esquina inferior derecha, se forma en este puntito verde, se forma esta cruz negra. Ese es el controlador de autorrelleno que ya lo hemos visto en otra ocasión. Y empiezo a aplicar autorrelleno en cada celda, ¿sí? Y obviamente lo que se va a rellenar es la fórmula. Miren, aquí me dice la misma función, contar puntos sí, es la misma tabla. Ah, no, profesor, mire, aquí nos va a dar un error porque no está tomando en cuenta los números de arriba. Ay, gracias, ese es otro error. Está bien la intención, pero ¿qué podemos hacer nosotros? A ver, mira. Y luego si reviso abajo, ay, esta me la está cambiando, está bajando cada vez más la tabla. Y acá ¿qué hizo? Está bajando cada vez más la tabla, porque cada vez que vamos aplicando, toma las celdas de más abajo. ¿Cómo hago para corregir eso, profesor? Igual nos tocaría escribir de uno en uno, no. Para indicarle que no quiero que se muevan estas celdas de aquí, que siempre, a pesar de que haga autorrelleno, me tome esos mismos datos, entonces le digo con este símbolo de dólar, pongo el símbolo de dólar, le digo, no, siempre quiero que sea la columna B y siempre quiero que sea el número 7. Entonces, eso no se va a mover, B7. Y va a ser, en todas las demás, va a ser también con símbolo de dólar, la columna F y la ubicación 11. ¿Ok? A la celda H9, que es la que está en X, no le voy a poner esto, porque esta sí quiero que vaya cambiando. ¿Sí? Cuando baje ya no quiero que sea H9, sino que sea H10. Cuando baje acá ya no sea H10, sino H11, y así sucesivamente. Pero este rango sí quiero que se mantenga. Por eso le he puesto el símbolo de dólar. Bien, vamos a ver qué ocurre si yo le pongo controlador de autorrelleno.
Si reviso acá, mira, se mantuvo la misma tablita, pero cambió de celda. Ya no es H9, ya no es 0, sino que ahora va a analizar el H10. ¿Sí entendieron para qué se utiliza ese símbolo de dólar? ¿Alguien que haya tenido alguna duda hasta aquí? No. Entonces, como para mantener estática al momento de copiar esa celda, ¿sí? Para que no se adapte, sino que se copia, a ver, allí. Miren, acá se mantuvo la misma celda, pero la abajo sí cambió. Listo. Acá se mantuvo la misma celda, el mismo rango, perdón, pero la celda en X sí cambió. Ok. Y me dice que los valores son exactamente iguales a como yo los tengo acá. Miren, los mismos. Ahora, ¿cómo verificamos que esto esté bien? Puesto que la sumatoria de mi frecuencia tiene que darme como resultado este mismo valor de aquí, el número total de datos. Si aquí me dio 25, la sumatoria de mi frecuencia debe de darme también 25, ¿no? Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando aquí la función de suma. Yo voy a sumar todos estos valores. Sumando todas estas frecuencias, tiene que darme como resultado 25. Si me hubiese dado un número diferente, quiere decir que nosotros estábamos haciendo algo mal en la frecuencia. En la frecuencia, ¿sí? Listo. Ahora vamos con la frecuencia relativa. Se divide, profe. ¿Quién se acuerda cómo sacar? A ver, dígame, ¿se divide para cuál? Se divide el 25. Para 25. Cada frecuencia que está aquí, nosotros la vamos a dividir para 25, ¿sí? Y como no nos interesa el número que está ahí, sino que lo que nos interesa es la fórmula, nosotros le vamos a decir, esto que se encuentra en la celda I9, siempre lo vamos a dividir para este valor que se encuentra acá. No le podemos poner 25 porque no siempre nos va a dar 25, ¿verdad? Puede ser que nos dé otro valor. Entonces, tenemos que decirle por la celda. La celda dividido para la celda I15. Y si yo doy como resultado 0.24, verifico acá, perdón, allí verifico, sí, la primera frecuencia relativa me dio 0.24. Ah, vamos a ver, el otro dice 0.28. Vamos a ver si es cierto. Si yo aplico el controlador de autorrelleno, miren que me aparece un error. ¿Por qué me aparece un error? Voy a revisar. Ah, porque estoy queriendo dividir el 7 para un valor que no existe. ¿Sí? Si yo hubiera puesto controlador de autorrelleno acá, estoy queriendo dividir el 6 para una celda. ¿Cuál es el error aquí? ¿Qué me indica? Que no colocó el signo de dólar. Que no colocamos el signo de dólar. Muy bien. ¿En dónde teníamos que colocar? En esta fórmula, el valor que no quiero que se mueva es este 25. Y ese 25 lo encontramos aquí, en I15. Por lo tanto, voy a poner el símbolo de dólar en la I y voy a poner el símbolo de dólar al 15. ¿Sí? I15. Eso va a hacer que cuando yo aplique el copiado o el autorrelleno en mi celda, no se mueva ese 25 o esa celda. Entonces, cuando yo aplique, miren, voy a tener números exactos, correcto. ¿Por qué? Porque se va a mover, el número de acá va a tomar como referencia, pero el 25 va a seguir intacto. ¿Sí ven? En cada uno de los casos, listo. Y si nosotros revisamos, aquí están los valores. Miren, exactamente esos mismos valores debieron de dar. Y es lo que nos ha dado aquí. Y por último, acuérdense que la frecuencia relativa tiene que ser igual. En su sumatoria tiene que darnos como resultado 1. ¿Sí? La suma de las frecuencias tiene que darnos como resultado 1. Si no nos da 1 es porque está mal. ¿Hasta cuánto podemos aceptar? Si nos da 0,99 es aceptable. ¿Por qué? Porque hay veces que trabajamos con valores como 6.009999, ¿verdad? Que hay muchísimos decimales.
Entonces nosotros tenemos que trabajar con 2 decimales y puede ser que en la sumatoria no nos dé 1 exacto, pero el máximo error que podemos aceptar es que nos dé 0.99, ¿ok? Ya. Vamos a ver cómo hacemos esto. Aquí también aplicamos una sumatoria, es decir, con la función suma, yo voy a sumar estos valores. Ya nos quedan 10 minutos, tenemos que aprovecharlo. Sumo estos valores y me da como respuesta 1, ¿verdad? Quiere decir que estamos dentro de lo correcto. Tiene que darnos la unidad. Aquí se me dañó un poquito la tabla porque tomó ese símbolo de allá. A ver, voy a dejarlo sin borde y luego voy a ponerle borde. Es cuestión de estética, no tiene nada que ver, pero es cuestión de estética. Vamos acá. Este símbolo obviamente es el porcentaje. ¿Y cómo lo hallábamos aquí? Cada frecuencia relativa, nosotros la teníamos que multiplicar por 100. 25. No. por 100 para hallar el porcentaje. Es decir, a este 0.24, que no me interesa saber si es 0.24, sino que lo que me interesa es la celda. 0.24 se encuentra en J9. Ese J9 lo vamos a multiplicar, con asterisco para multiplicar, por 100. Aquí no podemos ponerle por ninguna celda porque el 100 es nuestro valor constante, ¿sí? Por 100. Y ahí no necesito hacer nada más, 0.24. Quiere decir que es 24%. El 24% de las personas encuestadas me han dicho que han ido 0 veces al cine. Esa sería la conclusión. Luego acá, ¿qué voy a hacer? Voy a poner igual a 0.28 que se encuentra en J7 por 100. Me dice que es igual a 28. Es decir, el 28% de las personas encuestadas han dicho que han ido una sola vez al cine en este año. ¿Ok? Y así tengo que ir haciendo cada frecuencia multiplicándola por 100, pero ¿para qué lo vamos a hacer si podemos aplicar el controlador de autorrelleno haciendo esto, ¿no? El 24%, el 16%, el 4%, el 4%. Y la sumatoria de esto tiene que darme como resultado 100, ¿sí? Porque estamos hablando del 100%. Entonces, si yo sumo, pongo igual a suma y todos los valores aquí, tengo el 100% de los datos, ¿ok? Máximo me puede dar como resultado, en la sumatoria como error, porque a veces son muchos decimales, 99,99%. Este es el error que me puede dar que cuando tenemos muchos decimales. Pero lo correcto es que lo llevemos al 100%, porque 99.99 redondeado podemos decir que es 100, ¿verdad? Listo. Y por último, la frecuencia acumulada, ¿sí? No es más que ir acumulando en cada registro, en cada intervalo, ir acumulando la frecuencia que le corresponde más la anterior. Y en este caso, yo voy a poner, por ejemplo, la frecuencia es 6. Es 6 que se encuentra en I9. ¿Hay alguna frecuencia anterior? No hay. Por lo tanto, no la puedo sumar con ninguna, ¿sí? Pero a partir de la segunda ya podemos ir sumando. Va a ser igual al 7 que se encuentra en I10 más la frecuencia anterior. ¿Cuál fue la frecuencia anterior? 6, que está en L9. Y me va a dar como resultado 13. Y luego acá voy a poner igual a esta frecuencia que se encuentra en I11, que es 6, más la frecuencia anterior, que es 13. ¿Verdad? Doy Enter y tengo 19. Pero ¿para qué voy a estar haciendo de una en una si aquí tengo la fórmula? Y termino de completar los datos. Si se dan cuenta, la última frecuencia me dio como frecuencia acumulada, perdón,
me dio como resultado 25, ¿sí? Quiere decir que esto está correcto, porque tiene que darme como resultado 25, tiene que coincidir con esto y con el número de datos, ¿sí? Si esta frecuencia no me da 25, me da 24 o por el contrario me da 26, se pasa, quiere decir que algo hicimos mal, ¿ok? Algo no estamos haciendo bien. Bien. Y allí nosotros terminaríamos con nuestra tablita de frecuencia, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar, aquí voy a poner las fórmulas que hemos utilizado. Aquí no hay fórmula, simplemente voy a poner fórmula texto. Voy a revelar qué es lo que nosotros hemos puesto acá arriba. Ay, escribí mal. Fórmula texto, hago doble clic. Esta función me permite revelar qué fórmula hemos utilizado en alguna celda en específica. Voy a ver qué fórmula utilizamos en H9. Aquí no hay fórmula, ¿sí? Aquí no hay fórmula porque lo que hicimos fue poner un número. Entonces, si yo pongo aquí, en ninguna de esas hay fórmula. Pero si yo pongo acá, ¿hay fórmula? Sí, aquí hay una fórmula. Miren, ¿qué fórmula se utilizó allí? Contar.si. ¿Qué fórmula se utilizó acá? Ahí están las fórmulas que se han utilizado en cada uno de los casos. En la última, en esta celda de aquí, se utilizó la fórmula suma desde I9 hasta I14. Y puedo utilizar esto. Ahí puedo ver todas las fórmulas que se han utilizado en cada caso. No es necesario que ustedes lo hagan para la tarea, simplemente es como una ayuda para cuando vean la grabación de la clase, ahí pueden ver las fórmulas que hemos utilizado. ¿Ok? Asimismo acá, fórmula texto igual fórmula texto. Yo quiero saber qué fórmula se utilizó aquí. Miren, contar, perdón, y el paréntesis. Acá qué fórmula se utilizó max y acá qué fórmula se utilizó min. ¿Ok? Déjenme borrar ese valores aquí para que se vea más limpio. Ok. Ahí tenemos. Ya está resuelta nuestra tablita de frecuencia, como ustedes la ven aquí. Y les voy a mostrar en este momento la tarea. La tarea que van a realizar ustedes es resolver esta tablita de frecuencia que se encuentra aquí con estos datos. ¿Cuál va a ser el dato que vamos a analizar? El promedio de calificaciones del primer quimestre. Es decir, nosotros hicimos una encuesta sobre el promedio de calificaciones que han tenido en un curso en este primer quimestre. Y bueno, y tomamos en cuenta 24 personas. Mire que mi tablita termina hasta acá, pero en realidad aquí no hay ningún dato, por eso no lo puedo tomar en cuenta, no se va a sumar. Y tengo algunos datos. Y aquí ven ustedes que al contar me dice que hay 34. ¿Sí? Ustedes van a hallar el número más alto, el número más bajo. En este caso me dice que es 6. Van a aplicar la fórmula, y luego van a resolver acá. ¿Cuál es el número más bajo? Dice que el 6. 6, 7, 8, 9, 10. 10. ¿Será que tengo que ir hasta 11? No, porque el número más alto me indica que es 10. Por lo tanto, se quedaría hasta ahí. Y porque estamos hablando de promedio. No hay un promedio que diga 11. ¿Sí? Y luego voy resolviendo la frecuencia, pero con la fórmula. ¿Sí? Contar puntos sí, el criterio que sea igual a 6. Y van a resolver y este ejercicio en Excel, ustedes me lo van a subir a la nube y me envían. Profesor, vamos a entrar. Ya no vuelven a entrar porque ya está explicado todo. ¿Sí? Entonces, simplemente esta tarea que está aquí
es la que les voy a dejar a ustedes. Ustedes lo resuelven, lo suben a la nube y me envían el enlace. ¿Sí? Listo, chicos. Muchísimas gracias. Igual les voy a dejar este video, esta clase, se las voy a replicar para que les quede como material de estudio. Chao, se cuidan.